Bienvenidos nuevamente. Esta es la clase de la palabra there is and there are. ¿No? There is a girl on the horse. There is a girl on the horse. Estas dos palabras hacen la palabra I del español. There is. I. Hay una niña en el caballo o sobre el caballo. Si en este caso la palabra on se maneja como sobre, ¿sí? Porque la niña está sobre el caballo, ¿sí? Se escucha un pequeño ruido de, como de un papelito, como un dulce. No sé quién tenga activado el micrófono. Dice, there's a girl on the horse. There's a girl on the horse. Ustedes no olviden repetir conmigo. There is a girl on the horse. On the horse. There's a girl on the horse. Entonces tenemos la palabra there, el verbo to be, el sujeto y el lugar. There are two boys on the swing. Y quiero que ustedes noten cómo el sujeto cambia de ser singular a ser plural. ¿Sí? Agregando la letra S, agregando el número 2, el sujeto se volvió plural. En vez de un niño, dice dos niños. Entonces, debido a que el sujeto es plural, mi palabra, mi verbo to be, debe estar escrito en plural, ¿no? Debe haber una concordancia entre el sujeto y el verbo to be. There are two boys on the swing. Hay dos niños en el columpio. Y entonces tenemos el I que es singular, there is, y el I que es plural, there are. Entonces, ambas palabras dicen que algo existe en un lugar, ¿no? O que hay. Eso es lo que estamos hablando. Ok, después tenemos, there is a girl on the horse. There are two boys on the swing. Be in front of subjects. Siempre la palabra be va a ir antes del sujeto, ¿sí? Tenemos el verbo be y después tenemos el sujeto. Esa es la manera en que debemos acomodarlo. Al principio vamos a acomodar la palabra there y después vamos a acomodar la palabra del verbo to be, ya sea is o are, dependiendo del sujeto, si el sujeto es singular o si es plural. Tenemos la contracción. There's a girl on the horse. There's a girl on the horse. Hay una niña en el caballo. Y esa es la contracción de las dos palabras there más la palabra is. Después tenemos la contracción de la palabra there are con la palabra, las contraemos juntas, decimos there. There are two boys on the swing. There are two boys on the swing. Entonces simplemente es una contracción. Es una contracción de ambas palabras. Es mismo significado, solamente que ahorramos un poquito de espacio y ahorramos un poquito de tiempo al contraer palabras para decirlas más rápido o para también salvar un poco de tiempo. All right, let's continue here. Teacher, ¿cómo se pronuncia Yes. el there are en la contracción? Punto there. There. Hay que hacer un doble esfuerzo de sonar There. esa R extra. ¿Sí? There. Okay. Después tenemos esta palabra, quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué es lo que corresponde aquí? ¿La palabra is o la palabra are? Is. There, exacto. There's a house in this picture. There is a house in this picture. Hay una casa en esta imagen. Un poco tétrica, ¿no? La casa. ¿Es verdad que la hay? Pues sí, efectivamente la podemos ver que ahí está. Contestamos yes. Ok. Dice aquí que hay 3 elefantes en esta imagen. There are
3 elephants in the picture. There are. ¿Sí? La palabra correcta sería are, pues elefantes es algo plural. 3 elefantes. Hay 3 elefantes en esta imagen. En la imagen, pues efectivamente no vemos 3 elefantes. ¿Sí? Por cual es falso, ¿no? Después tenemos, there are 3 bugs. There, y ya les dije la respuesta, no hay contestándolo. Dice, hay 3 animalitos o bichitos en esta imagen. There are 3 bugs in this picture. There are 3 bugs in this picture. Ok. Vamos a continuar. Y efectivamente, pues no vemos que hay 3 bichos en esta imagen, lo cual no es verdad. There aren't 3 bugs in this picture. Después tenemos vemos la imagen, hay un caballo y dice aquí, there, tenemos una chica o una niña, por lo tanto le debe de corresponder un singular. ¿Qué palabra es? There, There's a girl on the horse, sobre el caballo, ¿cierto? Entonces, la palabra on. There's a girl on the horse. Hay una niña sobre el caballo. Is there a girl on the horse? No, there isn't. Right? Después tenemos a man, un hombre, a man. Luego la palabra the car, el carro. Hay un hombre en el carro. ¿Qué será correcto? There's a man. There's a man In the car. in the car. In the car. Dentro del carro. In the car. Is there a man in the car? Yes. Yes. Yes, there is a man in the car. Is there any ice in the glass? Is there any ice in the glass? ¿Hay hielo en el vaso? Is there any ice in the glass? Yes, yes there is, right? Entonces esta es la pregunta. Entonces vemos cómo cambia el orden, ¿no? En la afirmativa, la palabra there iba al inicio y después el verbo to be. En la pregunta hacemos una inversión donde la palabra there queda en segundo lugar y el sujeto queda donde mismo, ¿no? Solamente la inversión sucede acá entre el verbo to be y la palabra there. Is there any ice in the glass? Is there any ice in the glass? Is there any ice in the glass? La respuesta corta puede ser yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. All right, yes, there is. Are there any apples in the bag? Are there any apples in the bag? Are there any apples in the bag? No, there are. No, there aren't. ¿Sería la respuesta corta? No, there aren't. Entonces, igualmente, para el plural, vamos a utilizar el verbo to be al principio y después utilizamos la palabra there. Are there any apples in the bag? Muy bien. Are there any people in this picture? Are there any people in this picture? You guys tell me, are there any people in this picture? Yes, there are. Yes, there are. Yes, there are. Very good. Are there any people in this picture? Are there No, any there aren't. people? No, there aren't.
No, there aren't. No, there aren't. Very good. Is there a school in this picture? Is there a school in this picture? No, There there's isn't. No, there isn't. Very good. Is there a window in this picture? Is there a window in this picture? yes, Yes, there there is. is. Yes, there is a window, right? Yes, there is. Nice. How many chapters are in this book? Well, there are about 14 chapters. So how many chapters are there in this book? Entonces, aquí estamos utilizando estas dos palabras, how many, que pregunta, ¿cuántos? ¿Sí? Chapters, como ustedes pueden ver, es una palabra plural, ¿sí? Es una palabra plural que se puede contar, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la palabra many para las cosas que podemos contar, ¿de acuerdo? Y las cosas que se pueden contar se pueden hacer plurales, ¿cierto? How many chapters, ¿cuántos capítulos? How many chapters are there? Are there, are there in this book? In this book. How many chapters are there in this book? Repitan conmigo. How many chapters are there in this book? How many chapters are there in this book? Very good. We have 16 chapters, by the way. So how many eggs are there in this garden? How many eggs are there in this garden? Are there in the car? How many eggs are there in this garden? 12. Is that 12, a dozen? 12, very good. How many eggs are there in this garden? 12. Very good. Entonces, la palabra eggs es una palabra contable, es algo que podemos contar, ¿cierto? Y es una palabra que se puede hacer plural. Entonces, si una palabra yo la puedo hacer plural, quiere decir que esa palabra es contable. Y si es contable, yo puedo preguntar con la palabra many. How many? How many eggs are there in this garden? 12. How many students? Students es una palabra contable, ¿cierto? Pues la puedo hacer plural. Entonces yo puedo preguntar cuántos. How many students do you see? How many students do you see? You want to count them down? How many students do you see? 7. 7. 7 students. That's the short answer. Very good. How many children are in this family? How many children? 3. 3 children. All right. And also the word children, it is a plural. Esta palabra es un plural aunque no tiene la letra S, ¿de acuerdo? El singular de esta palabra es la palabra child, hasta la D. Y este plural tiene otra terminación, children, y otra pronunciación. Children, plural para niños y niñas, y child, singular para niño y niña. So how many children are in this family? 3. How many bears are in this picture? How many bears are in this picture? 1. One little poor bear. How many schools do you see? How many do you see? 3. 3 schools, right? The pan is on the floor. The pan is on the floor. The pen is on the floor. La pluma está en el suelo. ¿Sí? On the floor. Todo lo que se nos caiga o todo lo que esté en el piso, utilizamos la expresión on the floor. ¿Ok? Siempre relacionen esa palabra floor con la palabra on. Cuando algo esté sobre el suelo. All right, the pen's on the floor.
Entonces, la palabra on es una proposición. The floor es el objeto de la preposición, o sea, sobre lo que se posa aquello, ¿no? Que se cayó. Y esto es una frase preposicional. On the floor. Sobre el suelo. Después tenemos la Dimitra lives in Greece. Greece. Dimitra lives in Greece. Okay. Vive en Grecia. ¿Sí? Igual cuando vamos a utilizar países como Greece, Grecia, podemos decir in Mexico, in the United States, in Greece, in Brazil. Eso siempre van acompañadas de la palabra in cuando queremos expresarlo. Right? En este caso, Dimitra lives, vive, lives in Greece. Lives in Greece. In Greece is also a country, como les comentaba. In Athens es la ciudad y la calle, vamos a utilizar la palabra on para las calles, ¿sí? She lives on Sigmund Street. Entonces, para los países utilizamos in, para las ciudades utilizamos in, para las calles utilizamos on, ¿sí? Ella vive sobre la calle Sigmund Street, por ejemplo, ¿no? Vive en Atenas, vive en Grecia. All right. Puede ser una calle, una avenida, un camino, ¿sí? Etcétera. Teacher, Sí. y si te dicen como, o sea, completo el país y la ciudad y la calle, ¿qué preposición debe usarse? Si te dicen el país, te va a decir in y luego el país. Luego si te dice la ciudad, vas a utilizar in. Si te dice la calle, vas a utilizar on. Y si te dice específicamente el número de la casa y la calle, vas a utilizar at. Ok, ¿Sí? sí. Entonces, nada más para confirmar, at lo utilizamos para cuando es información muy, muy específica como el número de la casa o el apartamento y después la calle, ¿no? Entonces, on Sigmund Street no es tan específico como lo de abajo, ¿no? Donde ya da la dirección de la casa. ¿Ok? Entonces recuerden, a países con in, ciudades con in, calles con on, calles y dirección con la palabra at. Right? ¿Y no se escucha raro decir dos veces in en la misma oración? No, Por puede decir, ejemplo, país y luego Dimitra, ciudad. Dimitra lives in Mexico and in Mexicali, for example. It sounds fine. Or you could say, Dimitra lives in Mexico in a city called Mexicali, if you want to make it longer. But it sounds all right. Okay. Bueno, en inglés no se escucha tan raro como en español cuando dices dos veces una misma palabra en una oración. En, como si dijeras, vive en México, en Mexicali. Ajá, en ¿A eso te español no se refieres? Sí. Sí, en Sí. español sí suena raro. Uh-huh. Estás pensándolo en decir de otra manera, como vive en México, en la ciudad de Mexicali, ¿no? Como que ya no te suena tan raro. Ajá, ya no se escucha como que solo una misma palabra en la misma oración. Uh-huh. O podría decir también como primero la ciudad, ¿no? She lives in Mexicali, México. México. Claro, ajá, también. Acomodarlo, decir primero la ciudad y después el país, así como mencioné. She Pero si lives in quiero decir, Mexicali, México. si quiero decir la ciudad y la calle específica, digo, vive en, I live in Mexicali at, ¿y la dirección? ¿O cómo? At, si quieres decir con dirección y la calle, tienes que usar at. Sí, I live in Mexicali at, por ejemplo, un número, 340 Boulevard Lázaro Cárdenas, or whatever, right? Ok.
Pero si es con dirección específicamente, hay que decir at. Si no es con dirección y es simplemente la calle, debemos de decir on. ¿Ok? Entonces, país con in, ciudad con in, calle sin dirección o sin número, la palabra on, calle con número y calle, la palabra at. ¿Sí? Entonces, vemos cómo es más específico la palabra at. ¿Sí? Ok, y esto va de lo general a lo específico. Ustedes se fijan, lo más general es el país, ¿no? Y después, algo general también es la ciudad. Algo más específico, la palabra on, que es la calle. Y algo más específico, la palabra at, ¿no? Que aquí ya está mencionando el número de la casa. ¿Ok? Entonces pueden hacer de esa manera, decir, I live in Mexicali, Mexico. ¿No? Si no quiere sonar repetitivo, si no quiere decir in 2 veces, puede hacerlo así. All right. So, where do you live? Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Where do you I live? live in Colombia. I live In Colombia. in Colombia. Very good. It's a country. I live In Cali. in Cali, which is a city. And then you have, I live I live Queen Street. on 15 Street. On. And last but not least, I live at at I live 234 15 Street. Very good. Very, very good, guys. live Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you I live? live in Moscow. I live in Moscow. Moscow. Como Moscow casi. Moscow. I live in Moscow. All right. So where do you live? I live in Moscow. Very good. Where do you live? I live on, very good, 8th Street. Where do you live? I live at I live at 556 556 Main Street. Very good. All right. The girl is beside her mother. The girl is beside her mother. the girl is beside her. ¿Dónde se encuentra la niña? al lado de la madre. Ajá, a un lado, ajá, o junto con su mamá, ¿no? The girl is beside her mother, right? Ok, vamos a tomar un pequeño break. En unos minutos se cierra la sesión. Y en 5 minutos les envío el enlace nuevamente, ¿ok? Porque ya me apareció aquí un mensaje. Ok. Entonces reenvío el enlace en 5 minutos, ¿ok? All right, see you in a little bit, guys. Yes. Thank you.